Buenos días tengan todos. Vamos a hablar hoy de la palabra de Dios. No se trata de que la palabra de Dios cambie eventos. También la palabra de Dios no solo son historias y más historias. Cada libro, cada fragmento tiene un propósito importantísimo por el cual Dios reveló su palabra, su voluntad en una historia, ¿verdad? Historia de familia, de sociedad, laboral, para que pueda Él ir obrando en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. La parte fundamental del Señor Jesucristo, la parte importante es la iglesia. Él está ocupado en la iglesia. Por eso nos dice ovejas, porque quiere que cada persona que profesa una fe crezca, sea alimentada, sea fortalecida, sea nutrida. No para que nos sintamos bien o mal, el propósito es para poder expresar, el propósito es para poder adorarle. No es sacar a Dios de la bolsa cuando tengo un problema y líbrame de mi aflicción. Él nos va a librar, pero no por el propósito que tú crees, para poder honrarlo, para poder estar firmes y podamos adorar a Dios a través de esa firmeza. Hoy es un buen día que Dios ha elegido para congregarnos, para reunirnos y para adorarle. Esta reunión estaba programada hace 3 o 4 mil años. La predestinó para que anduviéramos en sus obras. Qué bueno es Dios que nos permite estar aquí delante de Él para poder ejecutar un servicio más, ¿vale? Vamos a orar, vamos a cantar, pero primero vamos a orar. Amado Dios, si estamos hoy aquí, es una prueba de tu existencia, una prueba de que nos fortaleces, nos ayudas y, como decía Pablo, en medio de la debilidad humana, para poder bien representarte. Convierte a cada persona en este lugar en un verdadero adorador. Líbranos de adorarnos a nosotros mismos. Líbranos de ser el centro de la atención de los demás. Recuérdanos que estamos puestos para llevarte la gloria, Señor. Y Padre, que aun cuando no lo hagamos como conviene, perdónanos y ayúdanos. Hay una historia, la persona que escribió el libro de Harry Potter, la rechazaron de 9 editoriales. Es continuar intentando hasta que las cosas salgan bien. Parte de la santificación real y verdadera. Luchar contra nosotros mismos para poder representarte en medio de esta tierra, Señor. Es para nosotros un honor y un privilegio que nos hayas elegido antes de la fundación del mundo para adoptarnos, para limpiarnos, para darnos una nueva identidad, para que aprendamos a ver la vida de una manera diferente, en conformidad a tu voluntad expresada en tu palabra. Oh Rey del cielo, líbranos de vivir en conformidad a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Para eso tenemos tu palabra, para que transforme
completamente nuestra mente, nuestra manera de vivir. Por eso dice el libro de Colosenses, que la palabra de Dios more en abundancia para poder enfrentar y resolver los problemas en conformidad a tu santa y sagrada voluntad, Padre. Gracias por permitirnos venir aquí a adorarte. Somos el producto de tu poder y de tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias porque hoy deseas alimentar nuestras almas empobrecidas. Ayúdanos a depender única y exclusivamente de ti. No de nada, no de nadie, solo de ti. Ayúdanos a aferrarnos a ti cada día de nuestra vida. Ayúdanos a sostenernos de la cruz. Por favor. Gracias por adoptarnos. Podemos ver cómo se pudieron haber sentido los israelitas privilegiados de entre tantos pueblos, los hayas elegido a ellos. Y en la misma medida y manera nos sentimos nosotros así. En medio de tanta gente, nos has elegido a nosotros de lo vil y lo despreciable. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para cantarle. Has hallado En Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre que Cristo Jesús. Es mi corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado De tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás Ropas nuevas al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo Deseo y pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. Vamos a cantar el himno 298, por favor. que me
dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Les mandé a varios, al grupo, lo que se iba a predicar hoy. El tema y el texto. ¿Qué tiene que ver? David comprobó lo que acabamos de cantar. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo se requerirá un nuevo corazón. Creo que sí. No hay otro manantial. Fue el rescate, fíjate la doctrina, el número 2, fue el rescate eficaz. ¿Cuál? Las obras de cada uno, nuestros cambios, no. Solo de Jesús la sangre. Me encantaría que en algún punto la psicología pudiera entender esto. Solo de Jesús la sangre. Vamos al himno 674, por favor. Himno 674.
De lo profundo clamo a ti, escúchame clemente. Tu corazón inclina a mí y muéstrate indulgente. Porque si empiezas a mirar mis culpas todas en piedad, ¿cómo he de responderte? ¿Cómo he de responderte? Delante de tu santidad es mala nuestra vida y nuestra culpabilidad aumenta cada día. Las obras nuestras vanas son, tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Oh, ten misericordia. Por tanto en Dios esperaré, luchando en todo tiempo, y nunca más me confiaré en mis merecimientos. Promesas firmes de su amor, de gracia santa y de perdón, me infunden esperanza. Me infunden esperanza. Si muchas nuestras faltas son, mayor es su potencia. Si graves nuestras culpas son, más grande es su clemencia. Él como buen pastor y rey, rescatará su humilde grey de todos sus pecados. De todos sus pecados. Esta alabanza está muy hermosa. De lo profundo clamo a ti. Y esto se relaciona, aunque no nos pusimos de acuerdo, con nuestro pasaje del Salmo 51. Delante de tu santidad es mala nuestra vida, y nuestra culpabilidad no disminuye, aumenta cada día. Tu gracia sola da el perdón. Oh, ten misericordia. Y vamos a ver lo que implica, porque a veces la gente lo entiende mal. Pero en la predicación vamos a exponer de lo que estamos cantando ahorita. Vamos al último himno, 656, por favor. Himno 656. Cuán bella es la historia de Cristo el buen pastor, bajo de su excelsa gloria, y buscóme con tierno amor. Buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Hallóme a gran distancia del reino celestial, y viendo mi gran desgracia, me libro de tan grande mal.
buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Buscóme, cuando oveja errante fui, hallóme, día feliz para mí. Día feliz para mí. Este himno es excelente para describir la bella historia, ¿verdad?, de Cristo, el buen pastor. ¿Y qué hace un pastor? Busca, arrea a sus ovejas. Bajó de su excelsa gloria, obviamente está hablando de su deidad, ¿verdad? ¿A qué bajó? Dice nuestro canto en el párrafo 1, a buscarnos con tierno amor. Hallóme a gran distancia del reino celestial, y viendo así, literal, de lo vil y lo menospreciable, viendo nuestra gran desgracia, nos libró de tan grande mal. Pecados me agobiaban y triste estabas tú, mas ahora tus labios cantan. ¿Por qué no cantaban antes? Porque no había salvado. La consecuencia del canto no es que todo mejoró. La consecuencia del canto es lo que Él ya hizo. Alabanzas al que me salvó. Pero eso es otro tema de madurez, ¿verdad? De comprensión. Pueden sentarse, por favor. Este tema se predica todos los domingos en las iglesias legalistas. ¿Qué tema? El pecado. ¿Verdad? Le titulé, creo que es un título muy sencillo, muy descriptivo. ¿Qué pasa cuando tú te vas de paseo? Vamos a poner un lugar cercano, a Cuernavaca. Y cuando después de un año vas a regresar otra vez a ese lugar, utilizas la palabra volver, ¿no? Voy a volver a ir. Cuando nunca has estado en algún lugar, no puedes usar esa palabra voy a volver a ir porque nunca has estado. Podría ser voy a ir por primera vez, pero no podrías decir voy a volver a ir. Es como cuando visitas un restaurante, no puedes decir si es tu primera vez, no puedes decir voy a volver a ir porque es la primera vez.
sería, voy a visitarlo por primera vez. Pero si después de 2 años te gustó mucho la comida, ¿qué es lo que haces? Vas a decir, voy a volver. ¿Por qué? Porque estás dando un mensaje, ya fui a ese lugar. ¿Qué tiene que ver esto con el título? Solo las personas que han estado en Cristo pueden decir, voy a volver a Cristo. Y si tú dices, voy a volver a Cristo, es porque no andabas en Él. Vamos a ver que eso puede suceder en las vidas de los creyentes. Pueden andar, pueden estar, pero el problema es que detectes dónde estás. Y ese es un problema de lo que Pablo nos habla mucho en el Nuevo Testamento. Aunque vamos a utilizar un libro del Antiguo Testamento, es un tema importante para Pablo, el examinarse. Y yo no creo que él estuviera ausente de ese escudriño que él demandaba que los creyentes se hicieran. ¿Por qué? Porque sabía que había una carga muy fuerte de pecado, aún de los mismos creyentes. Y si lo vemos en sus epístolas, una de ellas en Romanos, me encanta ese libro teológico profundo. No es narrativo, ¿verdad? Renueven su mente, creyentes de Roma. Van a necesitar una mente diferente. Si Dios los acaba de salvar, lo primero que van a tener y van a necesitar es una mente transformada por la palabra de Dios. Porque la mente que antes tenían no les va a funcionar en esta nueva vida. Y tienen que cambiar su manera de pensar, su manera de enfrentar, de resolver las cosas. Y en Colosenses, causalmente, escribe Pablo, ¿cómo renovar la mente? ¿Y la mente de qué? ¿En conforme a qué va a ser renovada? Es como vaciar algo. Vamos a suponer que tú tienes un vaso y te das cuenta que lo que tienes aquí no sirve ya. ¿Qué vas a hacer? Mezclar lo que va a servir con lo que ya tiene aquí. Tienes que vaciarlo y empezarlo a llenar ¿de qué? De lo que va a servir, de lo que quieres beber. Eso es lo mismo que Pablo estaba diciendo. Tu mente no sirve, tus pensamientos, tus criterios. Y yo te ruego que los sustituyas por la palabra de Dios. Y no solo eso, aunado a eso, en Colosenses dice que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Para qué? Para que se renueve la mente lo más pronto y rápido posible. Porque en otro pasaje que Pablo escribe dice, ustedes tienen la mente de Cristo. ¡Qué impresión! Y ese fue uno de los problemas que nuestro autor no hizo. Y vemos una grave tragedia, y más porque este hombre estaba en el liderazgo. Este hombre era un rey, no era cualquier persona. Vamos a leer, por favor, abran sus Biblias en el Salmo, en el afamado Salmo 51, del versículo 1 al 19. Dice así, Salmo 51, versículo 1 al 19. Lo hemos comentado en muchas iglesias, es muy conocido, muy famoso, así como el San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Este pasaje es uno de los más conocidos del Antiguo Testamento.
Este y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Son como que los básicos. Pero hoy lo vamos a estudiar con la gracia de Dios. Dice, ¿cómo empieza David este coro? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Antropomorfismo, no, Dios no tiene ojos, ¿verdad? Pero, ok. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Es una oración de un penitente. Vemos el corazón de un rey agobiado. Y como contexto histórico, muchos ya lo conocen, pero voy a hacerlo breve. Sucede que David, un rey, se ha de haber despertado un poco tarde, sale al balcón, no sé si se frotaría los ojos como muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y de repente ve un cuerpo de mujer desnuda. No cualquier mujer, una mujer muy hermosa. Y tuvo 3 segundos para regresarse a su alcoba, pero dijo, no me voy a perder ese espectáculo. La ve, la codicia, la desea, manda a sus siervos que la traigan, duerme con ella, una mujer casada. No nos da más información la Biblia si ella se opone, si ella estaba diciendo, ay, qué honor que el rey me quiera, ¿verdad? Quiera dormir conmigo. O estaba preocupada porque era una mujer casada. No sé, no sabemos qué pasó, no da la Biblia más datos. Después de tenerla, ¿qué pensaría David? ¿Tú qué crees que pensó? No, una noche no fue suficiente. No es cualquier mujer, es una mujer muy hermosa. De esas no se dan en los árboles. Y estaba pensando, seguramente, y te lo aseguro, esta mujer no se le salía de la cabeza a este hombre. Te lo aseguro que no. Tan es así que estaba maquinando, cuando se entera que ella era casada, cómo
resolver el problema, no del adulterio en el cual había caído. Cómo tenerla para sí todos los días en su alcoba, para aquietar su conciencia que seguramente le decía, David, eso no. Porque David no ignoraba los mandamientos de Dios. Recordemos que todos los reyes tenían que transcribir la palabra de Dios para que en su corazón había por lo menos un grado básico de justicia y pudieran reinar con justicia, juicio y equidad. Pero David no hizo eso. David piensa en cómo deshacerse del marido porque le estorbaba el marido. Y le habla a uno de sus generales y ¿dónde está más fuerte la batalla? Pon a Urías ahí. Sabía lo que iba a pasar. El propósito era distraerlo, no, matarlo. Pero antes de eso sucede otra cosa. Él duerme con ella y se embaraza. ¿No? Se embarazó. Era algo natural, ¿verdad? Obviamente. Y él quería tapar su pecado y manda a traer a Urías. Gracias, Urías, por eso decía que Urías. Y le da de beber y le hace una comida para alegrarlo y como que recompensarlo por ser un buen oficial de su ejército, valiente, no era cualquier persona, Urías era valiente, ¿verdad? Se embriaga y el propósito oscuro de David era decirle, desciende a tu casa con tu mujer, duerme. Ay, qué buen rey tengo. En todo piensa, claro, quería que tuviera relaciones sexuales con su esposa para tapar el niño que ya estaba dentro de la mujer de Betsabé. Como no sucede nada, y este hombre sí era un hombre justo, dice, ¿cómo voy a estar yo durmiendo con mi esposa y mis hombres en batalla? No, mi rey. Y no se fue. Entonces David lo manda al frente de donde había más, la batalla estaba más feroz, y lo matan. De haber dicho, por fin, me libré. ¿No? Todo esto, ¿cuánto tiempo crees que duró? Todo el desempeño, el estar maquinando en su corazón una tras otra, ¿no? Si alguien lo llegó a cuestionar, él tuvo que, ¿qué crees que tuvo que haber dicho? Mentir, para encubrir sus huellas, sus delitos. Pasa el tiempo y él seguía fungiendo como rey. Les voy a leer un pasaje. Él ha de haber pensado, todo está bien, Dios y yo no estamos tan mal, sigo gobernando, sigo teniendo el poder sobre todo, autoridad, ya tengo a la mujer con la cual yo quería estar, ya no es adulterio. Jehová, en 2 de Samuel 12:1, Jehová envía a Natán a David. Hay un pasaje que no es un pasaje, que dice, Dios no tomará por inocente al culpable. Nadie se va sin pagar. Jehová envía a Natán a David y viniendo a él le dijo, Natán era un profeta, pero era un profeta valiente, porque le pudo haber costado la vida y la cabeza en ese mismo momento, porque era un rey. Y le pone un ejemplo. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. La única oveja que tenía este hombre, la tomó el hombre rico para servir, alimentar y saciar al caminante, ¿verdad?
y la preparó para aquel que había venido a él. Verso 5. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Era una narrativa, recuerda. Y dijo a Natán: vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Cómo fue su indignación, su furor enardecido David por esa narrativa que le estaban contando? Y dijo: eso es injusto. El que tal hizo es digno de muerte. Yo estoy de acuerdo con David. Es digno de muerte. Y debe pagar la condena con 4 tantos porque hizo tal cosa. ¿Y qué dice? David no tuvo misericordia. Natán, les voy a decir un secreto. Natán dijo: ya cayó. Ya cayó. Era una trampa. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, inconversos. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Tenía que leerles toda la historia, porque a veces la gente solo lee lo que está expresando David. Esa es una parte, pero la otra parte es esta. Y brevario, así ya para no leerles este pasaje. Cuando David desciende a su casa, como dice el pasaje, acuérdense que les dije que Betsabé estaba encinta, estaba embarazada. ¿De quién? No de su marido, de David. Y llega David y ve al niño enfermo y lo ve grave y pasa la noche con él y se tira ahí. No comía, no bebía, no se bañaba, 7 días, y el niño muere. Su hijo muere. Solo les pregunta, entraron sus criados, y al ver sus rostros, David realmente estaba deshecho. Eso nos da esos testimonios la Biblia. Y al ver los rostros de los criados, David entiende que el niño ya murió. Y se levanta, se baña, va a la mesa y le sirven pan para que comiera.
y deja de ayunar. Y le preguntan, oye, ¿por qué ya no estás ayunando? Es obvio, ¿para qué ayuno si Dios ya se lo llevó? Empezaban las consecuencias ahí. Un golpe bajo, diríamos en México. La parte interesante es que, bien hemos dicho, un pecado no viene solo, lo quieres ocultar y se va deteriorando más tu relación con Dios y se va deteriorando más y más tu conciencia, al grado en que las cosas que en otro momento hubieras visto saludables, ya no las puedes ver de otra manera, las ves con la conciencia cauterizada. ¿Cómo vemos ese acto sobresaliente de injusticia y de furor de David cuando le están contando la historia? El hombre rico, abusivo, tenía muchas ovejas, muchas, pero como no quiso usar sus ovejas, fíjate cómo estaba haciendo la relación a tan bien inteligente. Tú tenías muchas mujeres de todo Israel, muchas, las que tú hubieras querido. Pero el hombre pobre, Urías, uno de tus siervos, solo tenía una oveja que amaba, la cuidaba, la procuraba, y tú se la quitaste vilmente. Pero David no entendía que le estaba hablando de él. Y David saca esa indignación religiosa, el tal que muera, con mucho furor y justicia propia. Y Natán le dice, caíste. Ese perverso eres tú. Jehová ha dicho esto. Por cuanto tú hiciste todo, y fíjate, quiero que comprendamos por qué Dios describió cada uno de sus pecados, porque en la condición que estaba David, bien pudo ignorar, bien pudo justificarse y decir, no es para tanto, pues es que ella también me volteó a ver, ella nunca se negó cuando yo la mandé traer, y bueno, lo de Urías es bien fácil resolverlo, pues es una guerra. Estamos peleando por tu guerra, por tu honor, entonces lo mandé a la batalla. Si recuerdan lo que prediqué hace 8 días, Adán y Eva, cómo Eva se justificó, ¿verdad? Cuando Dios le demandó, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste del árbol? Ay, la serpiente. Ahí va, mira, ella fue. Y cuando le demandan a Adán una respuesta, ahí va la mujer, tú me la diste. Vemos en medio de el engaño del corazón de David, no se puso a discutir con el profeta, no contendió dentro de su gran maldad y profundidad de su maldad. Cuando le dieron la palabra de Dios, la palabra de Dios, he pecado contra Jehová. Y vamos a analizar muy brevemente cómo el autor narra lo que él estaba viviendo, cómo el autor expresa y externa sus emociones profundas. Y en el primer verso, antes de empezar con cualquier confesión, demanda la misericordia de Dios, porque sabe que es completamente responsable y culpable de todo lo que hizo, porque no ignoraban los 10 mandamientos, ya se habían dado en Éxodo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Dios nunca ha prohibido, porque los fariseos eran bien tremendos, que no miraras a la mujer de tu prójimo. Prohibió la codicia, el deseo de tenerla y poseerla. Ese fue el pecado. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Hay 350 palabras en el Antiguo Testamento que hablan de esta misericordia que Dios otorga a los hombres. No que los hombres le otorgan a otros hombres, de que Dios otorga a los hombres.
Y eso lo que estaba pidiendo David, conforme a tu misericordia, era que Dios sintiera esa conmiseración hacia David, porque David merecía un castigo. Esa era la misericordia que estaba pidiendo. Conmisérate de mi estado, aunque sé que merezco el castigo. Borra mis transgresiones. Alguien diría, ¿no? Muy duro. Ahí sí que fácil, ¿no? Lávame. En una parte, porque sí, no soy tan mala persona. Sí, he hecho algunas cosas mal. Bueno, todos somos, ¿cómo se escucha han escuchado a alguien decir? Todos somos pecadores. Qué bien se escucha. Se escucha aquí en el Salmo de David, ¿no? Del versículo 1 al 5, si los analizas, se trata de confesión, de transparencia, se trata de vergüenza. David no minimizó ya ni ocultó. ¿Cómo empieza el cambio? El cambio empieza no con la justificación. ¿Cuántas personas como cuando Dios manda a un Natán o a una Natana, ¿no? A demandar, a reprender, a exhortar un pecado? No hay ese corazón. Tú hiciste esto, hermano, hermana. No, es que tú no comprendes, eso no fue así. Así parece, pero David no se justificó. David estaba quebrado, lo vamos a seguir analizando, la exposición, un arrepentimiento verdadero. Hermanos, esta va a ser muy breve, pero grábense esto. Muchos están confundidos en el arrepentimiento, extraviados en el arrepentimiento. Creen que pueden ofender a Dios y pedirle perdón y mañana o pasado volver a cometer el mismo pecado. Ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a apartarte del pecado. David no volvió a dormir a la semana siguiente con la esposa del otro vecino. En Génesis nos dice que había mujeres muy hermosas, pero no nos dice que David volvió a dormir con una de ellas. No nos dice que volvió a caer al mes en adulterio. No nos dice David que volvió a asesinar. Porque a veces nos concentramos en, es que eso pecó. Sí, pero no vivió durmiendo con las esposas de sus fieles servidores. ¿Cómo observamos el corazón de un hombre que pecó gravemente y que ya no ocultó su pecado? ¿Quién construyó? ¿Quién iba a construir el templo de Jehová, el tabernáculo? David. Le quería construir una casa a Jehová, pero Jehová le dijo, tú no por una razón, has derramado mucha sangre, y de eso me encargo yo y se encarga Salomón. Pero David, por ese acto, estúdialo, por ese evento, Dios dijo, externó, ese hombre tiene un corazón conforme al mío. Dios valoró mucho el deseo del corazón de David de hacerle un lugar para que lo adoraran, sin haberlo pedido. Pero llega el momento donde David sucumbe ante sus deseos, cae en los pecados más bajos, más oscuros, más terribles. ¿Y qué está buscando David en este salmo expresando? Un pecado no viene solo. Uno lleva a otro, uno lleva a otro. Y no te das cuenta cuál es tu condición delante de Dios. Puedes seguir haciendo reverencias,
puedes hacer holocaustos, pero David no estaba en esa condición. Ni él mismo, como lo vemos en el pasaje, ni él mismo se daba cuenta la gravedad de los pecados que había cometido. Como lo vemos cuando Natán lo confronta y le pone el ejemplo, le ejemplifica el hombre pobre y el hombre rico. El hombre pobre tenía muchas ovejitas, ¿verdad? Y el hombre pobre solo tenía una que dormía con ella y era como una hija. ¿Y qué le contestó David? El tal que muera. ¡Wow! ¡Qué radical eres! ¿Y por qué no eres tan radical así contigo? Por todo lo que has hecho. Y este salmo se deriva no solo de una confesión, que es el verdadero arrepentimiento, no solo cuando le confiesas a Dios tu pecado, sino cuando te apartas. Esa es la parte completa. ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve a Dios que le confieses tu pecado si no decides apartarte? No estás arrepentida. Por eso el título tan importante, volviendo a Dios. Porque David creía que estaba bien, que estaba reinando con justicia. David apelaba a su sentido de la justicia. El tal que muera, claro, ese eres tú. ¿Por qué no empiezas contigo, David? Del 1 al 5 trata de una confesión, de transparencia, de vergüenza. Ya no ocultaba nada. David le ayudaron, la bondad de Dios, le explicaron cuáles eran los pecados que él había cometido. Detalladamente, dormiste con la mujer de Urías, lo mataste. Tú. Y Dios no, en ese momento le mencionó algo importante, pero no lo mató cualquier pueblo, mi pueblo enemigo. Un hombre que yo había elegido murió a espada por impíos, porque tú lo mandaste a matar. El pueblo de Amón. ¿Qué hizo David para enmendar el pecado? Fue delante de la persona idónea. Fue delante de aquel que era el único que podía limpiarlo y perdonarlo. Pero hay unos puntos interesantes que tenemos que pensar en ellos. David pidió una limpieza total porque ya había visto desde dónde había sido su desgracia, desde dónde había iniciado su mal camino, desde codiciar, no desde ver a Betsabé desnuda, desde codiciarla. Y la codicia despertó la lujuria y dijo, tráiganmela, voy a dormir con ella. ¿Cuánto tiempo duró el pecado? Toda la confabulación, no fue en una semana, no fue en un mes, para orquestar todo, mandar a traer Urías para que emborracharlo y durmiera con su esposa, pero este no quiso. ¿Cuánto tiempo continuó maquinando? ¿Cómo voy a resolver el embarazo de Betsabé? El otro va a hacer cuentas, la gente se va a dar cuenta. Tengo que simular que ese hijo es de Urías. Mentiroso, manipulador, asesino, infiel. Reconocer primero contra quién has pecado. Del versículo 6 al 12, apela, ya cambia su oración. Ya no es una humillación. Los primeros 5 versículos los usa para exponer sus pecados delante de Dios. Lávame por completo de mis fallitas, ¿verdad? De mis pequeños errores. ¿Cuántas veces la gente creyente minimiza sus pecados?
no los ve graves. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. ¿Cuántas veces es un problema para que tú reconozcas tus pecados? Y no hay ese proceso de arrepentimiento porque no estás reconociendo tus pecados. No los ves graves. Yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú me estabas viendo cuando mi corazón estaba cavilando cómo poseer esa mujer y salir invicto, limpio. Cómo terminar con ese matrimonio por la ley para quedarme con lo que no me era lícito. El asesinato. Dios estaba expectante, permitiendo, mas no consintiendo lo que estaba pasando en el corazón de David. Un hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Vemos cómo el pecado deteriora la moral, el discernimiento, la justicia de un hombre o de una mujer. Y del verso número 6 al 12, David apela al poder perdonador y transformador de Dios. Purifícame con hisopo. ¿Sabes por qué le estaba pidiendo todo esto? Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque David estaba literalmente abatido, literalmente deshecho por haber ofendido de diferentes maneras a Dios. Porque también Dios estaba indignado. ¿Por qué? Porque los pueblos iban a decir, mira lo que hizo este en contra de su Dios. ¿Cuántas veces? Y si no es que en este mismo momento habrá aquí algunos Davids o Davides ocultando el pecado, maquillándolo, confesándole a Dios sin arrepentimiento profundo, intentando salirse con la suya. Vemos cómo el corazón se empaña por el pecado. ¿Cuántas veces cuando vas a ayudar a una persona y le haces una observación no le parece? No te recibe. Le das un pasaje. Le ayudas a comprender que eso no estuvo bien o no está bien. Y se resiste. Podemos tener este corazón de David. Podemos estar en esa condición de engaño y no nos damos cuenta, como David no se daba cuenta, qué tan mal estaba, que lo estaban describiendo y no se daba cuenta que se trataba de él. Qué irónico, ¿no? Pero hay dos partes que contrastan interesantes. Una, cómo se humilla David, sin intentar esconder nada de lo que había hecho, de lo que había sucedido, va a entregarse en las manos de su Dios. Ten misericordia, merezco un castigo. Pero, ¿qué le dice David? Ten piedad, conmisérate de lo que yo he hecho. Lo estoy confesando y estoy arrepentido y no quiero volver a hacerlo. Límpiame más y más de mi maldad. ¿Y sabes qué es la parte que me encantó? Que fue con la persona adecuada. Y hace un pacto David. En el versículo 13
entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Los voy a evangelizar. Les voy a hablar de tus maravillas. Les voy a hablar que eres un Dios amplio y perdonador. Quiero concentrarme en esto, que cuando la gente peca y no cambia y no se arrepiente, seguramente, aunque seamos pocos, hay personas aquí que no se han arrepentido de sus pecados y siguen caminando a Dios con esa justicia como si no hubieran hecho nada mal, sin el deseo de abandonar el pecado, porque el arrepentimiento no solo es confesarlo, el arrepentimiento es cambiar del camino. En griego, metanoia es un cambio de camino. No solo es una confesión. Eso es muy fácil. Eso hasta un católico lo puede hacer. Lo importante es cambiar de camino, entender que Dios ha sido ofendido por tu estilo de vida, por tu carácter, por cómo tú te desenvuelves en la casa, en la iglesia, en el trabajo, donde sea que estés plantado. Pero se sobresale en que Dios es perdonador, en que David fue a confesar su pecado con Dios. Y le dice, deseas la verdad en lo íntimo, porque yo no he hablado verdad, ni he vivido en la verdad. Y es algo con lo que choco y contrasto contigo, porque tú deseas la verdad en lo íntimo de mi corazón. Pero yo no he hecho eso. Todo lo contrario de la verdad. En pecado me concebí mi madre. No vamos a tocar ese punto, ¿verdad? De que el hombre es depravado desde que nace. El hombre es malo desde que nace. Y vemos cómo el raudal de la misericordia y de la compasión de Dios, perdonando a un hombre. ¿Qué le dice Natán? Dios te ha redimido. Te has libertado. Dios ya te ha perdonado, David. Pero no va a quitar las consecuencias, las tienes que pagar. Y la primera consecuencia fue que su hijo perdió la vida por causa del pecado de su padre. Algunos pasajes dicen, los hijos no pagarán por el pecado de los padres. Hay que estudiarlo. Ahí vemos que sí. Fue la consecuencia del pecado de David que Dios le quitó la vida y enfermó al hijo de David. Primera consecuencia. Independientemente que a veces confesemos el pecado, como dice Primera de Corintios, muchos están enfermos. A veces puedes confesar tu pecado y a veces te puedes apartar. Pero continúa el castigo, la enfermedad. Porque recordemos que las enfermedades son psicosomáticas. Uno las provoca. La mayor parte de las veces uno las provoca. Pero Dios no va a frenar la enfermedad o el castigo muchas veces. David no se limitó. Me asombra la fe de David, a pesar de que había cometido los pecados más graves, inmorales y más bajos, como de un pueblo pagano, como si fuera un pagano, cometió los pecados más escandalosos, asesinato, adulterio, mentiras, hipocresía y muchos otros más, siendo un mal líder, un mal rey. ¿Qué crees que pasó? Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. No hay un solo pecado que el raudal de bondad y compasión y misericordia no pueda perdonar. Algo interesante que tiene que ver contigo y conmigo. Cuando David le externa a Dios, líbrame de delitos de sangre, ¿qué le estaba diciendo? Yo derramé sangre y sangre inocente. Y en su arrepentimiento le rogó, líbrame en un futuro de lo que yo ya hice. Ya no quiero volver a hacer lo que yo ya hice. Ya no quiero ofenderte de esa misma manera. Él estaba declarando su arrepentimiento públicamente.
Yo te quiero preguntar algo para empezar a cerrar. ¿Tú tienes esa misma actitud? Ese mismo corazón que cuando te das cuenta que estás caminando de una manera equivocada, vas en confesión, en transparencia a Dios, rogándole su misericordia y su perdón, y cambias tu pecado, porque David ya no volvió a dormir con ella, ni volvió a asesinar. ¿Tú lo cambias? O ya se te hizo un juego para ti, pedirle perdón y el tercer día sale tu mal carácter, pedirle perdón y sale tu neuroticismo, pedirle perdón y sale tu queja, pedirle perdón y sale tu amargura. Porque eso no es un arrepentimiento, te estás engañando. David no se engañó, fue una confesión fiel y legítima. ¿Cómo demostró? Ya no volvió a asesinar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Esa es la parte importante. Porque Dios va a hacer una promesa si tú estás teniendo un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál debería de ser el estado del corazón que ha ofendido a Dios? En el 17, el único corazón que Dios va a aceptar no es tu confesión sin apartarte. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Qué significa contrito y humillado? Arrepentido y abatido. ¿Qué significa? Ya asesiné, ya no voy a asesinar. Le robé la oveja a mi amigo, a mi oficial, a mi hermano. Ya no voy a volver a robar ovejas, porque tengo tantas. ¿Por qué soy tan egocéntrico? Habiendo tantas mujeres solteras, me fijo en una casada. Cuando David decidió codiciar a esa mujer hermosa, desde ahí intercambió su deseo por la palabra de Dios, intercambió su deseo por la voluntad de Dios, intercambió su deseo y dejó de amar a Dios en ese momento. Y dijo, no, yo no me pierdo esto. Cuando tú decides pecar, porque el pecado es voluntario, decides satisfacer tu ira, tu enojo, tu ira, tu tristeza, porque es un pecado, tu depresión, tu amargura, tu queja, por el amor de Dios y por la palabra de Dios. David ya sabía que no debería de haber dormido con una mujer que era casada. Se lo recordó Natán. Tantas mujeres que había David. Y te fuiste a meter con la menos propicia y adecuada. ¿Qué vemos? ¿Se trató del honor de Dios, de la gloria de Dios, o se trató del deseo de David? La vida, le decía una persona, la vida cristiana no se trata de tus deseos, de tu voluntad, de tu camino. Se trata única y exclusivamente de la soberana voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes triste y te concentras en ti mismo. ¿De qué se trata? De que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo adoren a Dios. Un hermano una vez dijo, hermano, el camino cristiano es muy difícil. Y a veces tenemos que ir caminando sin tiempo para pararte a llorar. Y yo analizo sus palabras y le creo, porque eso dice Pablo. En una carrera no te detienes a pensar cómo estás corriendo. Puedes correr y pensar cómo estás corriendo. No hay lugar para pausar la vida, a ver cómo vas caminando. Puedes caminar y seguir viendo, voltear y decir, ¿cómo voy caminando? ¿Cuántos pecados hay en mí que no los he cambiado? ¿Tú crees que los pecados de David no eran evidentes a la sociedad? Por favor. Natán vio esa arrogancia, ese engaño, sus súbditos que le trajeron a la mujer casada de su amigo, de un oficial de su guardia, no era un desconocido, era un hombre muy fiel, Urías.
¿Te has puesto a pensar si tienes pecados que no quieres cambiar? Porque de eso se trata mi pasaje. Porque en verdad te lo digo, de corazón, hoy es un día especial para ti. Porque Dios es un Dios muy clemente. Y quiere que vayas con este corazón. El único corazón que acepta es este. Un corazón arrepentido y abatido. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, arrepentido y abatido. Debe de estar el corazón avergonzado, porque un corazón avergonzado no va a incurrir mañana en el mismo pecado por el cual yo le estoy confesando ya a Dios. Si tu pecado es la incredulidad, vamos a suponer un ejemplo, no mañana que tengas un conflicto vuelves a entrar en ese estado de incredulidad. Entonces, ¿para qué le confesaste a Dios tu pecado? Si vas a seguir caminando con Él. Vamos a suponer que tu pecado lo vas cargando. Lo confiesas a Dios, Dios te perdona, pero lo llevas cargando contigo. Entras en un problema y vuelves a dudar del poder de Dios. Entras en modo incredulidad. Si bien tu problema es de carácter, imagínate, le confiesas a Dios hoy tu pecado, ¿no? Y mañana hay una fricción, pasado hay una fricción, y vuelves a caer en esa fricción. Y en 3 días vuelves a cometer el mismo pecado por el cual estás. David no hizo eso. Un corazón arrepentido y abatido no va a volver a hacer lo mismo mañana ni pasado. Si no, no estás abatido ni arrepentido. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero si tú haces eso, eso está demostrando que tú no estás arrepentido. Hay gente que le pide perdón a Dios porque se siente mal. Eso no es un arrepentimiento. No le estás pidiendo perdón por humillación, por haberlo ofendido. No le estás pidiendo ayuda a Dios porque has pecado, porque lo has ofendido. Le estás pidiendo ayuda para que no te sientas miserable, no te sientas como te sientes. Ayúdame, ayúdame casi casi para no sentirme mal. No se trata de ti, se trata del honor de Dios, porque como David el pueblo lo vio, sus sirvientes vieron cómo él estaba devastado por su hijo, pero ese era un hijo producto del pecado. No era un hijo producto del amor y de un pacto con Dios, era un hijo producto de su pecado y Dios se lo lleva. ¿Cómo verían sus siervos a David diciendo, tú que nos estás enseñando el camino de la justicia y caes del 5.º piso hasta abajo, mi rey? Ahora sí que mi rey. Vamos a ver que a veces Dios, cuando pecamos de diferentes maneras y por mucho tiempo, es más difícil sacar a una persona de su engaño. Pero vemos la clemencia de Dios y muchas veces Dios no va a permitir que la consecuencia continúe. Vamos a suponer una persona no cuida el dinero y le pide perdón a Dios, y Dios es clemente, es misericordioso y Dios va a perdonar a su hijo. Pero la consecuencia va a continuar. Para que la próxima lo pienses 2 veces, malgastar el dinero. Eso es una maldad de Dios, es una bondad. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ahora vemos un cambio breve, pero uno de los cambios más importantes de esta pericopa. Dice la palabra de Dios que Dios le decía a David a Dios que lo perdonara. En el versículo 1, verso B, dice, borra mis transgresiones, perdona mis, plural, pecados. ¿Y sabes qué vemos en el Nuevo Testamento? Que los creyentes ya no tenemos que hacer eso. Vamos a dar solo un pasaje. Primera de Juan 2:2, por favor.
Primera de Juan 2:2. Ya hubo un cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, ya no era Dios el que perdonaba los pecados. Fíjate lo que dice el pasaje. Él mismo, ¿de quién va a hablar? Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. No vamos a aclarar, ¿verdad?, esa antinomía por los del mundo entero. Porque si Jesús muere por los pecados del mundo entero, entonces no habría infierno y estaría solo el infierno. Eso no es otra historia. Él mismo es la propiciación. ¿Qué es propiciación? Expiación. Cristo es la expiación por nuestros pecados. Ya no tenemos que matar un cordero. Ya no tenemos que hacer un holocausto, sacrificios, fiestas. Por eso dice en el Nuevo Testamento, días nuevos, lunas nuevas, días de fiesta. Estoy harto de esos sacrificios. No han entendido que siempre he demandado obediencia. ¿No dijo David eso? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. Un holocausto era fácil, hacer un montón de piedras, agarrar un cordero, ¿verdad?, de un año limpio, puro, y sacrificarlo y degollarlo, y seguir viviendo como tú quieras. ¡Qué fácil! No. Ahora tenemos un cordero adecuado para nosotros, para expiar todos nuestros pecados. Alguien dijo, misericordioso y clemente es Jehová. Cuando las personas pecan, uno de los grandes errores de la falta de crecimiento es que se agobian, se turban, se deprimen, se contristan, pero no para arrepentimiento, ojalá y fuera para eso. Se ensimisman y se angustian y se agobian. David le dijo a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? Ya confesaste el pecado. ¿Qué le pidió David? Algo importante. Ya se me escapó. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. El 10. Crea. Porque recuérdense que Dios es creador, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque el corazón que tenía, y no es, le estaba pidiendo que pusiera un corazón, sustituyera su corazón por uno nuevo. Eso no puede ser, aunque Dios lo puede hacer todo. Un corazón puro, que ya no tuviera culpa, que ya no tuviera pecado, que no se deleitara en sus deseos. Fíjate todo lo que hizo David por un deseo. Sustituyó la voluntad de Dios por un deseo. ¿Qué tan grave es eso? Y el autor, que es David, no está exagerando, quiere llevar a su lector a que se examine y si hay camino de pecado que se arrepienta. Con ese tipo de corazón que Dios, el único corazón que Dios acepta.
arrepentido y abatido. El propósito de David es que tú te identifiques sin ocultar tu pecado, sin disminuirlo. Él lo dijo, bueno, sí he hecho algunas cosas malas, pero también Israel ha hecho muchas cosas. ¿Qué me dices a mí? Todos somos pecadores, Jehová, ¿no? Buena salida, ¿verdad? No solo es confesar. Eso no es sinónimo de que estás arrepentido cuando confiesas. Cuando te apartas, estás demostrando tu arrepentimiento, no cuando confiesas. Es en dos partes el arrepentimiento, el que confiesa su pecado y se aparta. Porque mucha gente tiene como, ¿cómo se puede decir? Un amuleto de confesar. Es que yo le confieso a Dios mis pecados. Amén, hermano. Apártate de ellos mejor. ¿No? 2, tienes que reconocer. Sabes, quiero decirte esto, me moría de ganas de decirte esto. Eso es de mucho ánimo. ¿Sabes por qué envió Dios a Natán? Por muchas razones. Una, porque estaba endurecido, porque David no se daba cuenta de su propio pecado. No podía ver su espalda que había cometido. Estaba en una decadencia. Pero ¿sabes por qué mandó Dios a Natán? Porque Dios amaba a David. Porque David representaba a Dios en la tierra. Era el preservador de un pueblo. Y no cualquier pueblo, el pueblo elegido de Dios. Cuando alguien llegue a tu vida a enfrentarte, eso ya es digno de admirar porque tiene valor y tiene amor. No desprecies a Natán cuando alguien te llame la atención. No tengas un corazón soberbio e ingrato. Recíbelo, porque David recibió a Natán, a pesar de que estaba engañado. Si Dios no envía a Natán, quién sabe cuántas cosas más hubiera continuado haciendo David. Cuando veas que alguien se acerca a ti para exhortarte o ayudarte, es porque Dios está demostrando su amor contigo, que le importas y no quiere que vayas en ese declive. Retén tu pie de hacer tu voluntad. Claro, está hablando del día santo, ¿verdad? A veces le podemos dar como David prioridad a sus deseos. Y a veces nosotros le damos prioridad a nuestros deseos. Y anteponemos la palabra de Dios, no, nuestros deseos a la palabra de Dios. Anteponemos el entretenimiento a la palabra de Dios. David le dio prioridad a lo menos importante, pero a lo más satisfactorio, una relación sexual, por encima de la palabra de Dios, por encima del mandamiento de Dios. Si la relación sexual no fuera productivamente satisfactoria, no habría adulterios, ¿no estás de acuerdo? ¡Ay, guácala, qué asco! Pero David dijo, esa no se escapa. David tenía ese problema. A veces cambiamos la voluntad de Dios por nuestros deseos. Cuando le dicen a David, tú eres ese hombre, una exhortación, una reprensión directa y fuerte, contundente, él no se justificó. Ay, bueno, es que yo no tengo la culpa de que Urías haya sido muy descuidado, Natán, porque pues cómo se le ocurre a Urías no entrenar a su esposa para que salga desnuda y luego enfrente de mi terrado. ¿No? Es que ella tuvo la culpa, ¿para qué sale desnuda? Sí, ya no sale, yo no la veo. ¿Qué tal, David no se defendió, no se justificó. Adán sí lo hizo. Cobardes los hombres que se justifican, ¿verdad? O las mujeres, por eso decimos las Evas de la iglesia.
¿no? Que no se hacen responsables de lo que ocasionan, o de sus propios pecados, o de sus responsabilidades, o de sus propias negligencias. Para no sentirse mal y no tener una conciencia culposa, ¿qué hacen? Es que tú no sabes por qué pasó esto, yo no soy responsable. David aceptó la carga de la responsabilidad. ¿Con quién te identificas tú, hermano, hermana? ¿Con Adán y Eva, que se justificaron cuando les fueron a ayudar en su pecado, cuando Dios les dijo, ¿qué hiciste? Dios estaba demandando una respuesta y no era esa la que quería Dios, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Tú cuál eres? ¿David? ¿O Eva? ¿O Adán? Esto, para terminar y concluir, esto es lo único que te va a ayudar a volver a Dios. Como lo mencioné al principio, muy seguramente muchos de aquí estaban muy cerca de Dios, pero al caminar de los tiempos, de los años, sin pecado arrepentido, ya no estás caminando con Él. Y el tema es volviendo a Dios, volviendo mi corazón a Dios. Porque el lugar donde debe de estar tu corazón, hermano, hermana, es ahí. Ese es el lugar donde tu corazón pertenece, en el seno de Dios. Tu corazón debe estar en el corazón de Dios, pero demanda un verdadero arrepentimiento, que te sientas abatido, avergonzado por tu pecado, porque no te has arrepentido de él. Y los demás lo pueden ver y observar. El único que no se da cuenta eres tú. Vamos a sacar la cena del Señor, por favor. Para Dios estos temas de pecado son muy serios. Si no es así, cuando llegues al cielo, pregúntale a David. Le quitó algo que amaban, algo que amaba David, su hijo. Y el hijo tuvo que morir por el pecado de su padre. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que no tendría problemas con Betsabé después? De achacarle que por tu culpa murió mi hijo. Pero era por la culpa de los dos, ¿verdad? Pero ¿qué hace el pecado? Fricción. Si tú estás en esa condición de que has cometido uno o muchos pecados y los demás son testigos de que no te has querido arrepentir, en verdad te ruego que te arrepientas y te vuelvas a Dios de todo corazón y dejes de engañarte y dejes de jugar a los cambios con mediocridad. Como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Dios estaba haciendo una advertencia a una iglesia. No estaba advirtiendo a los incrédulos para que lo aceptaran en su corazón. Dios es clemente y demanda un cambio de estilo de vida. Porque a veces podemos estar tan corrompidos que el único que no se da cuenta eres tú y los demás ven cómo tú te mueves, cómo vives tu cristianismo, hosco, apático, malhumorado, neurótico. Y si vemos personas así, es el día apropiado para volver nuestro corazón a Dios. Muchos le ponen el título La restauración del creyente, porque es una restauración. Dice otro pasaje para terminar. Apártelos, por favor. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre,
entonces yo oiré desde los cielos y les restauraré. Dios está deseoso, en verdad, Dios está deseoso de restaurarnos. ¿Cuántas veces no nos sentimos mal por cosas que no dejamos de hacer? ¿Cuántas veces, siendo honestos, nos cuesta trabajo cambiar algo, un hábito que no está bien y lo sabemos, y vamos y caemos, y vamos y caemos, y luchamos, y nos vuelve a ganar? Y es el momento para, antes de tomar la cena del Señor, decirle, estoy así en la situación de David. Ayúdame a no intentar demostrar algo que no estoy viviendo, una falsa piedad. ¿Y tú crees que Dios te va a condenar? Él es clemente para perdonar. Por eso David fue con él, con esa apertura. Crea en mí un corazón limpio. Sabes que toda la fe llevaba esa oración. Tú eres el único que puede cambiar mi corazón. Nadie más. Ni las acusaciones, ni los señalamientos del mismo pueblo me van a cambiar. Ni la misma vergüenza del mismo oprobio de lo que yo he generado. Una vez intentaron juzgar a una mujer delante de Jesús y la querían apedrear. Y Jesús no es un permisible o alcahuete, es muy sabio. Y les dijo, bueno, lo quieren hacer, no lo voy a impedir. Está bien, porque era la ley, apedrear a una mujer adúltera. Ok. El que esté libre de pecado tira la primera piedra. ¿Sabes qué fue lo más triste que dice la Biblia? Desde el más pequeño hasta el más grande salieron huyendo. ¿Por qué? Porque tenían una conciencia culposa por el pecado. Pero se creían jueces de la mujer adúltera, se creían más justos. Hermano, no somos más justos que otros. Hay personas que pecan de diferente manera. Quería mencionar los 10 mandamientos, pero ya va a estar muy larga. ¿Dónde dice que el primer mandamiento o el segundo mandamiento o el tercer mandamiento es menos grave que el cuarto mandamiento? No dice eso. El pecado es pecado. El pecado es transgresión de la ley. Y a veces estamos en esa condición de David. Y nos damos cuenta que batallamos tanto con diferentes pecados. Si te das cuenta, gloria a Dios. Si no te has dado cuenta, examínate bien. Para que Dios use su clemencia contigo y te perdone y te restaure. Y los demás vean algo diferente en tu vida. Vamos a leer nuestro pasaje, por favor, de Corintios. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 11. 20, ya se lo saben de memoria. 23. Hermano, lo único que impide que tú tomes la cena del Señor, son dos cosas. Uno, que no seas miembro, y la segunda, que la tomes indignamente. ¿Qué significa? Que no estés comprendiendo que Cristo es tu Cordero, que no es un rito semanal, que tú entiendas la sustitución que hizo el justo por los injustos, que somos nosotros. Esas son las únicas dos cosas que impiden que alguien tome la cena del Señor. Sin que no seas miembro y que no la tomes, que la tomes indignamente, sin comprender este evento, el pan y el vino. ¿A qué se refiere? A la sangre y al cuerpo de Cristo. Porque yo recibí, Pablo, lo mismo que les he enseñado. Les he enseñado. No les enseñé, ¿verdad? Les enseñaba continua y constantemente.
lo que recibió del Señor no solo fue una vez. La noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo parte y dice, imagínate el hecho de partir el pan. Cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, cuando se parte el pan era el cuerpo quebrado de Jesús. Los estaba haciendo entrar en conciencia. Este no es un evento común y corriente. Su vida espiritual se desprende de lo que yo hice en la cruz. No lo tomen a la ligera. Es mi cuerpo que fue quebrado. Lo está diciendo. Esto es mi cuerpo, que para ustedes los creyentes hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban. No hay un límite en memoria de mí. Porque todas las veces, todas no son dos, ¿verdad? Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Anuncien la muerte del Señor. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable. Qué terrible, ¿eh? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Te acusaría Dios de homicidio o asesinato. Es grave por tomar la cena indignamente. Aquí dice el pasaje. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor y come y bebe juicio para sí. Entonces, de la misma manera, dice, tomó el pan y lo comió. Y de la misma manera, tomó la copa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de este pasaje? Seguro ya lo habías notado. Lo que dice Jesús. Esto es mi cuerpo. Los hago partícipes de mi cuerpo. Porque mi cuerpo es para ustedes. El cuerpo que quebraron en la cruz, ese es el cuerpo que los va a sanar de toda dolencia y los va a salvar. Ese cuerpo que maltrataron es para ustedes. Por eso dice, hagan esto en memoria de mí. Vamos a orar para terminar. Falta la ofrenda, falta una oración. Y con entendimiento vamos a cantar un canto. El 212 se llama La tumba le encerró. La Tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. y el sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador.
Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas Escapó Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre, nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Vamos a pasar la ofrenda, por favor. Te lo pases, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por ayudarnos a comprender los pasos de un verdadero arrepentimiento. No queremos corazones duros. Ayúdanos a siempre tener un corazón dócil, un corazón tierno, un corazón que se deje ayudar por Natán, un corazón quebrantado, y recordar que solo a través de Cristo y la fe en Cristo, Él es el medio por el cual nosotros podemos ser perdonados o seguir siendo perdonados. Si hay algunas personas que tengan este corazón que no se ha arrepentido, rogamos por ellas o por ellos que tú les otorgues arrepentimiento. A veces podemos engañarnos y creer que estamos caminando bien, pero tú nos conoces, tú lo sabes todo. No queremos tener unas áreas muy fuertes y otras áreas muy débiles, de mucho pecado. Ayúdanos a los que estamos casados a
gobernar nuestro hogar con amor, con poder, con autoridad, con justicia. Porque este hombre, David, le diste poder y autoridad sobre otros. Y el mismo poder que le otorgaste nos los has otorgado a los hombres de un hogar. Ayúdanos a ejercerlo con autoridad, pero también con amor y con justicia. Ayúdanos a examinarnos. David dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Hubo una consecuencia, hubo mucho tiempo para que él se arrepintiera por la dureza de su corazón. Padre, porque eso es lo que hace el pecado, endurecernos, dejar de ser sensibles a las cosas espirituales, dejar de ser sensibles a las exhortaciones de otros, dejar de interesarnos por tu palabra, por la oración. Ayúdanos a ya no estar más en esa condición de decadencia. Sabemos que tú eres clemente, misericordioso. Sabemos que tú eres tardo para la ira. Ayúdanos a dejar nuestras cargas sobre ti, nuestras angustias, nuestras debilidades. Líbranos de la incredulidad. Ese es un pecado muy terrible, creer que creo cuando no creo. Porque el único pecado que puede generar una oportunidad nueva es la fe. Ayúdanos a verte con los ojos que te vio David, que seas una oportunidad que seas un refugio para nosotros, los transgresores, que nos limpies cuando caigamos en pecados, que los demás no sepan, pero nosotros sí sabemos, tú también. Ayúdanos a tener ese corazón tierno, por favor. Ayúdanos a no ser hipócritas, a no aparentar una espiritualidad que no tenemos, a no aparentar que estamos muy comprometidos cuando tú nos conoces. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Ayúdanos a aceptar a Natán cuando se nos acerque, porque esa es la extensión de tu amor, la exhortación. Amado Dios, bendice a las personas que nos han acompañado. Si está por allá Cristi, bendice su vida, revélate más a su corazón, que ella tenga más hambre de ti, que use tu palabra para aprender a resolver los problemas que vaya a enfrentar, porque ese es el camino del cristiano. Está lleno de problemas, pero también entendemos que tú sustentas nuestras vidas, que tú nos fortaleces, que tú vas a estar con nosotros cada día, que si nos arrepentimos tú nos vas a perdonar, nos vas a librar del día malo, nos vas a sustentar con la diestra de tu poder. Ayúdanos, Padre, cualquiera que sea nuestra condición, cualquiera que sea nuestra situación. Ayúdanos a continuar esta carrera de la fe. Líbranos de vivir ensimismados en el desánimo, Padre. Líbranos de vivir en el orgullo, creyendo que si las cosas pasan o nos favorecen es por nosotros. Recuérdanos continuamente tu palabra, toda dádiva y don perfecto viene de lo alto. Nosotros no provocamos tus bendiciones, es tu misericordia, es tu gracia, por eso la obtenemos. No por nuestros esfuerzos, aunque también entendemos que nos debemos de esforzar. Gracias porque nos permites guardar este día como un día especial. 6 días trabajarás y el 7º es para Jehová tu Dios, que hizo los cielos y la tierra. Sigue bendiciendo nuestras vidas, las ofrendas. Danos sabiduría para usarlas en conformidad a tu glorioso reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nos despedimos de las personas que nos acompañen de Cristi. Un abrazo, Cristi, hasta los Durangos. Han de estar como a 70 grados centígrados allá. Dios te bendiga. Hasta luego.